A ambos lados de la pequeña galería se encuentran los gabinetes chinos. A la izquierda, el oval, a la derecha, el redondo. María Teresa tenía predilección por la cultura china y japonesa, muy de moda en la época. En ambos gabinetes destacan valiosos paneles chinos lacados e insertados en revestimiento blanco de madera. De sus marcos dorados surgen pequeñas consolas sobre las que descansan porcelanas azules y blancas. Dignos de atención son también los suelos de parquet con sus incrustaciones artísticas. Ambos gabinetes servían de sala de juegos y de conferencias. En el gabinete chino redondo celebraba María Teresa con su canciller, el príncipe Kaunitz, las conferencias secretas de Estado y las reuniones. La sala del carrusel debe su nombre a la gran pintura de la izquierda, que muestra el carrusel de damas que María Teresa organizó en 1743 en la Escuela de Equitación del Hofburg para celebrar la reconquista de Praga en la Guerra de Sucesión Austriaca. En esta escuela de equitación, hoy llamada Escuela Española de Equitación, se realizan todavía exhibiciones de caballos lipizanos. También María Teresa cabalga en el centro del cuadro delante de sus damas de honor sobre un lipizano. En la sala de ceremonias se celebraban en tiempos de María Teresa fiestas familiares como bautizos y bodas. La serie de pinturas que adornan esta sala muestran los actos referentes al casamiento del hijo mayor y sucesor de María Teresa, José, con la princesa Isabel de Parma de la Casa de Borbón. Este ciclo de pinturas incluye el famoso retrato de la emperatriz, que se presenta como la primera dama de Europa en un vestido todo de puntas de Bruselas. La mayor de estas pinturas muestra la entrada de Isabel con un cortejo de 98 carrozas en las que todos los invitados asistentes, la alta aristocracia europea al completo, muestran en sus carruajes sus escudos familiares. En la pared derecha se presentan el banquete imperial y la cena dados en las lujosas salas del Hofburg. En el lado opuesto, la boda en la iglesia de los Agustinos y la familia imperial con la corte asistiendo a una representación de ópera en el Hofburg. Las pinturas impresionan sobre todo por la gran fidelidad de los detalles. Los edificios, las personas y sus atuendos, incluso el personal de servicio, ha sido reproducido con sorprendente exactitud. En la pintura cerca de la salida hacia la próxima sala, puede descubrir un detalle curioso. El niño que ve en ella es el pequeño Mozart, quien no fue invitado a las celebraciones nupciales, ya que en el año en que tuvo lugar la boda, 1760, él tenía 4 años y todavía vivía en Salzburgo. El acabado de la serie de pinturas duró algunos años, y en este periodo de tiempo, Mozart se estaba convirtiendo en uno de los músicos más célebres de Europa. Por ello, fue inmortalizado en esta pintura con posterioridad. El Salón Chino Azul fue decorado a principios del siglo XIX con papel de arroz pintado a mano del siglo XVIII, que aún hoy podemos apreciar. Se encuentra sobre un lugar de especial importancia histórica. En esta sala tuvieron lugar las negociaciones que llevaron el 11 de noviembre de 1918 al último emperador Carlos I a renunciar al poder. Al día siguiente se proclamaba la República de Austria, y con ello el final del imperio de la dinastía de los Habsburgo, que se había prolongado a lo largo de más de 600 años. Carlos, sin embargo, no quería abdicar, y finalmente tuvo que salir al exilio con su familia. En el año 1922 murió con solo 35 años en Madeira. Su esposa Zita murió en cambio en 1989 y fue enterrada como la última emperatriz austriaca en Viena, en la cripta de los capuchinos. El Salón Vieux-Lac fue redecorado por María Teresa como salón conmemorativo tras la repentina muerte de su amado esposo Francisco Esteban en el año 1765. Paneles lacados en negro procedentes de Pekín se insertaron en el revestimiento de nogal y fueron enmarcados con molduras doradas. María Teresa no se quitó nunca más el traje de luto tras la muerte de su esposo Francisco Esteban. En el libro de oraciones de la emperatriz apareció tras su muerte una nota en la que había anotado con exactitud el feliz tiempo de casada, notas que son muestra del gran amor de la emperatriz por su esposo. 29 años, 6 meses, 6 días. Entonces 29 años son 335 meses, 1540 semanas,
10.781 días, 258.744 horas. María Teresa encargó 3 pinturas para este salón conmemorativo. En el centro puede ver el retrato de Francisco Esteban realizado por Pompeo Batoni. Obra del mismo pintor es también el doble retrato de José II y su hermano Leopoldo, realizado en Roma en 1769. Sobre la mesa, a cuya derecha se sitúa José de pie, aparece un ejemplar de La defensa del espíritu de las leyes, obra de Montesquieu, una de las más importantes obras de la Ilustración, cuya ideología influyó en todas las aspiraciones y reformas del joven emperador. El Salón de Napoleón recuerda que el emperador de los franceses residió aquí, en el que fue dormitorio de María Teresa, durante las 2 ocupaciones de Viena en los años 1805 y 1809. El matrimonio de Napoleón con María Luisa, hija del emperador Francisco I en 1810, debía sellar la paz entre los 2 soberanos. Después de la caída de Napoleón, María Luisa volvió temporalmente a la corte vienesa con su hijo. En el transcurso del Congreso de Viena de 1814-1815 se le concedió finalmente el ducado de Parma, bajo la condición de que su hijo, el duque de Reichstadt, se quedara en Viena. El pequeño Prinz Franzi, como se le conocía en la corte, como hijo de Napoleón debía de estar alejado del ejercicio del poder y permanecer en Viena aislado, bajo el cuidado de su abuelo. Como lo manda la tradición familiar, todos los varones de la Casa de Habsburgo tenían que aprender un oficio burgués. Por eso, la pintura de esta sala lo muestra como un pequeño jardinero. Murió en 1832 a la temprana edad de 21 años de una enfermedad pulmonar. El busto lo representa en su lecho de muerte. En la mesilla puede ver su mascota favorita, una alondra. La siguiente sala, el Salón de las Porcelanas, nos lleva de vuelta a tiempos de María Teresa, que utilizó esta pequeña habitación como cuarto de juegos y gabinete de trabajo. El salón entero está decorado hasta el techo con molduras de madera pintadas en blanco y azul que imitan la porcelana. Las 213 láminas a la tinta enmarcadas fueron pintadas por Francisco Esteban y alguno de sus hijos. Esta es una de las salas más valiosas del palacio, el llamado Salón del Millón. Debe su nombre al revestimiento elaborado en un tipo de madera de rosal sumamente valioso, en el que se insertan miniaturas indopersas. Las miniaturas muestran escenas de la vida privada y cortesana de los mogoles en la India en los siglos XVI y XVII. Las miniaturas fueron recortadas por los miembros de la familia imperial y combinadas en una especie de collage, formando nuevos conjuntos. El Salón del Millón ofrece también una diversión típica de la época barroca, en la que se buscaban las ilusiones ópticas. En ambas partes de la sala se colocan espejos que se reflejan recíprocamente, creándose así la ilusión de una sala infinita. Esta sala debe su nombre a los tapices de Bruselas del siglo XVIII, que decoran no solo las paredes, sino también los sillones. Los tapices de las paredes muestran escenas del mercado y del puerto. Los sillones están decorados con tapices que representan los 12 meses del año y los signos del zodíaco. El escritorio de la sala siguiente, la sala 34, perteneció a la archiduquesa Sofía y formaba parte de los aposentos de los padres de Francisco José, los archiduques Francisco Carlos y Sofía, que residían aquí en el siglo XIX. La ambiciosa Sofía no solamente persiguió de forma enérgica y exitosa la meta de colocar a su hijo en el trono de los Habsburgo, sino que también era su más importante consejera política. Los retratos que puede observar aquí muestran a los emperadores partiendo de finales del siglo XVIII. El hijo de María Teresa, Leopoldo II, quien sucedió a José II. Junto a él puede ver a su hijo Francisco, el último emperador del Sacro Imperio Romano. En el año 1806 se vio obligado por las guerras napoleónicas a disolver el Sacro Imperio Romano y proclamar el Imperio Austriaco. Así se convirtió Francisco II en el primer emperador austriaco, Francisco I. La tradición de los Habsburgo proclamaba: si los otros países quieren guerra, tú, feliz Austria, cásate. Por ello, Francisco I casó a su hija mayor, María Luisa, con Napoleón, a la segunda, Leopoldina, con el emperador de Brasil.
Su retrato lo puede observar en el caballete ante usted. Los otros retratos muestran al emperador Fernando y su esposa María Ana. La llamada cama de pabellón es hoy la única cama imperial de la corte vienesa. Fue fabricada para la boda de María Teresa y se hallaba originalmente en los aposentos de María Teresa en el Hofburg de Viena. A esta suntuosa cama de terciopelo rojo, con valiosos bordados en oro y plata, pertenecen también las partes del mural con elementos arquitectónicos bordados. Esta sala, así como el salón contiguo, fueron ocupados en el siglo XIX por el archiduque Francisco Carlos, padre del emperador Francisco José. Las pinturas nos llevan de nuevo a los tiempos de María Teresa. El famoso retrato familiar de Martin van Maytens muestra al emperador Francisco Esteban y a María Teresa rodeados de su numerosa prole. La pareja imperial tuvo 16 hijos, 11 niñas y 5 niños, de los cuales 11 alcanzaron la edad adulta. En el cuadro no aparecen 2 hijos que nacieron posteriormente y 3 que ya habían fallecido. Se consideraba una de las principales tareas de la familia regente, si era posible, traer al mundo a muchos herederos para asegurar la continuidad de la monarquía. Frente al retrato familiar, puede apreciar los retratos de las damas que desempeñaron un papel importante en la vida de María Teresa. Los Habsburgo fueron apasionados cazadores, entre ellos también los padres de María Teresa, Carlos VI y su esposa Isabel Cristina, a quienes puede reconocer en ambos retratos en traje de caza en la parte izquierda de la sala. Entre ellos hay una pintura de Francisco Esteban de niño, el que sería después el esposo de María Teresa. También Francisco José es conocido por su afición a la caza. Ya en la infancia cazaba gorriones y palomas en el parque de Schönbrunn. A la derecha, junto a la puerta, puede apreciar una pintura que muestra al fondo el palacio de Schönbrunn tal y como fue edificado por Fischer von Erlach como gran pabellón de caza.